Muy bien, bienvenidos al estudio. Hoy traemos un tema muy interesante, muy importante, un tema para muchos desconocidos, ¿no? Muchas personas desconocen que Cristo va a volver, están tan absortos, tan metidos, tan cegados por la religión, y es por eso que yo no promuevo ninguna religión con estos estudios bíblicos. Lo único es, si tú tienes en casa una Biblia, y más que seguro que la tienes, lo abras, lo leas. No lo tengas como un amuleto, no lo tengas como un protector místico en tu casa, sino que lo abras y lo leas y puedas escuchar la palabra de Dios y escuchar su voz a través de ella. Entonces, no promuevo ninguna religión, porque ninguna religión salva. Y muchas personas, incluso religiosos, están tan metidos en sus rituales, en sus ceremoniales, en sus cosas impuestas por la misma religión, que desconocen verdades tan claras y tan inminentes como la segunda venida de Cristo. ¿Por qué decimos segunda venida de Cristo? Porque ya hubo una primera. Ya hubo una primera que es cuando Dios se encarna, ¿no? Se une, ¿no? Adquiere un cuerpo humano y en la persona del Señor Jesucristo. En esa primera venida, Dios, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Él viene y camina y no tenía pecado. Si alguien no debía morir, era él. Pero él va a una cruz a pagar por tus pecados, por mis pecados, para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar, para darnos redención, para darnos salvación. Cristo, ahorita vamos a explicar un poquito eso. Entonces, debemos dejar eso, ¿no? Debemos dejar la religiosidad y me hace acordar una historia a modo de preámbulo, lo digo, lo cuento, ¿no? Había líder de la iglesia, ¿no? En una localidad, ¿no? Geográfica, hablando, habían dos iglesias, eh, entre cierta distancia, ¿de acuerdo? Entonces un líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia local, se va y se acerca a la otra iglesia, ¿no? Que era de otra denominación, tenía otra personalidad cristiana también, ¿no? Y le dice, mira, consiervo, le dice, ¿qué te parece si hacemos una campaña? Y hacemos una campaña evangelística para que la comunidad más personas conozcan a Cristo, ¿no? Y el otro líder religioso le dice, no, no podemos hacer eso. ¿Pero por qué? Si necesitamos que la gente conozca a Cristo, que obtenga la salvación. Y le dice, no, ¿por qué? Y entonces el líder que va a hacer la invitación le dice, ¿pero por qué? Y el otro líder, ¿no? Religioso le dice, no, porque le dice, al final de la campaña, ¿con quién se irían los nuevos? ¿A tu iglesia o a mi iglesia? ¿No? Imagínense, esta es una conversación real. Esta es una conversación real. ¿Ya? Y entonces esto pasó y esto pasa, ¿no? A dónde vayan los que están conociendo a Cristo, que no importa, lo importante es que están conociendo a Cristo y están rindiendo su vida a Cristo. Entonces, esto a veces pasa y a veces nos enfocamos en la religión, en la religiosidad, ¿ya? Y perdemos de vista realmente. Por eso que el Señor Jesús va a llamarle la atención severamente a los religiosos de su época, ¿no? A los religiosos de su época y les va a decir, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Esa fue una llamada de atención que le hizo el Señor Jesucristo, una dura llamada de atención a los religiosos de su época. ¿Se dan cuenta? Y esta llamada de atención hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque muchas personas entran a la religión, viven una religión y la religión se vuelve el camino ancho que conduce a la perdición. Ninguna religión salva. Y quiero comenzar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a nuestro tema,
Nuestro tema, entrando ya a nuestro tema, hay una historia, hay un plan de Dios, hay un plan de amor para con nosotros. El hombre no tenía nada que hacer, no tenía nada que ver y no tenía ninguna injerencia en el amor del seno de Dios, de la gloria de Dios. Pero Dios decide preparar un plan de redención al hombre caído. Después del Génesis 3 para adelante, el hombre desobedece y eso acarrea una seria, terrible consecuencia para el hombre mismo y para la creación en general. ¿De acuerdo? Entonces, Dios, en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo se encarna, viene a vivir y vive una vida santa, una vida única. ¿De acuerdo? Y pagan aquella cruz, la justicia que caía sobre nuestros hombros, que estaba sobre nuestra cabeza, que era una eternidad sin Dios, apartados de Dios, alejados de Dios, fuera de la gloria, por el pecado. Es Jesucristo quien hace la justificación en aquella cruz. Él paga el precio, Él nos justifica, Él nos alinea. Cuando alguien le rinde su vida a Cristo, Dios lo ve a través de la cruz. Si tú le rindes tu vida a Cristo, Dios te ve a ti limpio. La vida de Cristo, la justicia de Cristo y la santidad de Cristo imputada en ti. Así te ve si tú te rindes a Cristo. Pero Él no queda en la cruz, como normalmente entendemos. ¿De acuerdo? Normalmente entendemos. Él queda en la cruz. Y nos quedamos con esa visión de un Cristo crucificado. Pero Él no queda en la cruz. Tampoco queda en una tumba. Él vence la muerte. Él vence la muerte. Y después sube a la gloria que tuvo en la eternidad, en el cielo, junto al Padre. Él sube a la gloria, vuelve allá. ¿De acuerdo? Y no solamente queda allá, sino que regresa otra vez. ¿De acuerdo? Hay una promesa de que Él vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Cuando Él resucita, qué interesante este dato, porque cuando Él resucita, Él se le aparece a personas creyentes. Al único que se le aparece que no era, que tenía dudas, era Tomás, ¿no? ¿Se acuerdan de Tomás? Todos los datos que yo les doy están en la Biblia, ¿de acuerdo? Eso no sale de mi cabeza. Hay que tener, apunten. Ah, sí, dijo, a ver, voy a verificar. Ustedes apunten, no me crean a mí. Créanle a Dios a través de la Escritura, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen alguna duda, apunten. Sí, no apareció creyente, a ninguno que no creía, mejor dicho, solamente creyentes. A ver, voy a verificar en la Biblia. Verifique, ¿de acuerdo? Me hace acordar a una iglesia cuando Pablo iba presentando a Cristo, llevando el Evangelio, ¿ya? Y llega a una iglesia. Dice que cuando llega a esta iglesia, Pablo le dice, esta iglesia es noble, dijo. Estos son nobles. ¿Por qué? Porque no solamente me escuchan, sino que todo lo que Pablo les decía, ellos lo verificaban. A ver dónde está lo que está diciendo Pablo en la Escritura. Y verificaban la Escritura. Esta era la iglesia en Berea. La iglesia en Berea, si lo quieren escribir. Pablo iba, decía, sí, Cristo, sí le creemos a Pablo, le creemos, pero voy a verificar, ¿no? Y verificaban en la Escritura. Entonces, les animo a ustedes a verificar. Entonces, cuando el Señor resucita, se le aparece creyente. Y el único que tenía dudas era Tomás. Y bueno, al final ya sabemos la reacción de Tomás, ¿no? Señor mío, Dios mío, ¿no? Ya la tuvo, pero clarísimo. El punto de nuestro estudio hoy es que Cristo vuelve otra vez. Cristo vuelve otra vez. Acá en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 11. Vamos leyendo y vamos entendiendo, ¿de acuerdo? Dice así. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo, al Señor resucitado ya, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me haceréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta este orden también, ¿no?
tenemos un Dios de orden. Y disculpan que haga varios paréntesis, porque hay tanta riqueza en la palabra que realmente necesitamos hacer estos paréntesis. No, hay un orden. En Jerusalén, Judea y Samaria eran las provincias que estaban más allá. Jerusalén estaba dentro de Judea. Samaria era la ciudad que seguía, ¿ya? Y hasta lo último de la tierra, ¿de acuerdo? Ese es el orden. A veces, en, en las misiones, en la iglesia, a veces buscan, quieren mandar a China, quieren mandar a Tailandia, a Australia, ¿no? Del Perú quieren mandar a Singapur, no sé, ¿no? Quieren mandar al otro lado del mundo, cuando en realidad la necesidad está acá a unas cuadras, o en los pueblos aledaños de nuestra ciudad, o en los conos, diríamos nosotros, ¿no? Y con ese presupuesto que me cuesta mandar a alguien a tan lejos, yo podría hacer misión acá tranquilo. Entonces debemos comenzar haciendo, evangelizando nuestra Jerusalén. Después Judea y Samaria, y después hasta lo último en la tierra. Hay un orden. Incluso dentro de nosotros mismos, ¿no? Debemos comenzar evangelizando nuestra casa, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y para hacer eso, nuestro testimonio tiene que hablar de Cristo. Nuestro testimonio tiene que dar ese impacto, ¿de acuerdo? No es lo que yo diga. Hay que evangelizar con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras conductas, ¿de acuerdo? Y si de ser posible, hay que usar palabras. Eso lo dijo un teólogo, ¿no? De ser posible hay que usar palabras. Lo que decimos, sí, soy cristiano, que Cristo, pero no, mi vida no refleja a Cristo. Y eso es algo incongruente, eso es algo terrible, ¿no? Testimonio terrible. Somos muchos cristianos de nombre nada más, ¿no? Bueno, seguimos. Y dicho esto fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él, o sea Jesús, el Señor Jesús, se iba, se le presentaron dos varones con vestiduras blancas. Entendemos dos ángeles, ¿no? Dos ángeles con vestiduras blancas. Y le dijeron, varones galileos, ellos estaban en el monte de los olivos, ¿ah? Cuando el Señor asciende en el monte de los olivos. Eso estaba en Jerusalén. Pero dice, varones galileos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los discípulos eran de Galilea, en el norte de Palestina. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús real, tangible, tocable, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo contempláis yendo al cielo, así vendrá. Acá tenemos un primer indicio de esa promesa, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? El Señor mismo, en el Evangelio según San Juan, ¿no? El capítulo 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, vosotros pues, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez. Ahí lo he resaltado. Y os tomaré a mí mismo, os traeré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Siempre va a decir otra traducción, ¿no? Vosotros también estéis. Vengo otra vez, ¿de acuerdo? Él se va a preparar morada, ¿de acuerdo? Él se ha ido a preparar morada por nosotros. No es el que le ha rendido su vida a Cristo, no espera ser eterno en esta tierra, ¿de acuerdo? No espera ser eterno en esta tierra. Nadie. El hombre por naturaleza en su corazón tiene ese sentido de eternidad. Por eso que siempre busca alargar su vida o alargar su nombre, ¿no? Se hacen fundaciones con los nombres, o cuando se pone un negocio, ¿no? Se monta un negocio, una empresa, ¿no? Ferretería Jorgito Campo, ¿no? Ferretería Jorgito Campo, ¿no? Entonces, quiero eternizar mi nombre. Quiero que mi nombre sea exaltado. Entonces, eso no se va a dar en esta tierra. Cuando uno le rinde su vida a Cristo, ya uno no importa. Es todo el Señor en ti. El Señor, como decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario de que yo mengüe para que Él crezca. ¿Se dan cuenta? Nosotros pasamos. Estamos de paso. Pablo y Pedro van a decir,
Somos peregrinos en esta tierra, ¿de acuerdo? Ya no es nuestra ciudadanía acá en esta tierra. Un día vamos a partir, ¿de acuerdo? Un día vamos a partir. Muy bien, avanzamos. El apóstol Pablo también lo dijo, ¿no? Primera a los tesalonicenses en el capítulo 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Qué interesante esto que le dice Pablo. O sea, muchas personas creyentes, ¿no? Muchas personas creyentes estaban muriendo. Y los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, se estaban poniendo tristes, ¿no? O sea, como quien diciendo, uy, ya partieron, ya no hay esperanza para ellos. Y no es así. Por eso que Pablo les escribe esta carta para animarlos. No se estén preocupando ustedes, ¿ya? No se pongan tristes. El que se debe, como que dice, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. El próximo martes, Dios mediante, vamos a hacer un estudio sobre el temor a la muerte. Ahí vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? ¿Quiénes son los que tienen el temor a la muerte? Obviamente los que no saben a dónde van, pero la Biblia sí dice, sí dice a dónde van a ir. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, avancemos. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Murieron en Él. ¿En quién Él? En Cristo. Los creyentes. ¿Ya? Le decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros lo que vivimos, lo que habremos quedado hasta que el Señor venga. Nuevamente, Pablo lo dice, hasta que el Señor venga. No nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo, nuevamente, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados, quitados de esta tierra, ¿de acuerdo? Quitados, sacados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Esta es la tremenda esperanza que nos da Pablo en su carta, ¿no? Que el Señor vuelve, que se va a llevar a su iglesia, a los creyentes, a los que murieron en Él también, ¿de acuerdo? Por eso que es importante. Por eso es importante esta vida, este tiempo. Por eso es importante dejar de jugar a la religión, poner reglas, incluso no, ellos sí. ¿Por qué negar? Que vengan, todo el que quiere conocer al Señor, que venga. ¿Por qué lo vamos a negar? Que conozcan al Señor, que se arrepientan y vengan a Él, que vengan a Cristo, que rindan su vida al señorío de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿de acuerdo? Si tú no sabías de estas cosas, recién las estás aprendiendo, está en la Biblia, ahí están las referencias, te las estoy explicando un poquito nada más, ¿de acuerdo? Avanzamos. Antes el apóstol Pablo, ahora el apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En su segunda carta, en el capítulo 3, ahí están los versículos 3 y 4, leo. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema. Gente blasfema. ¿No les parece conocido, familiar esto? Gente que se burla, que no cree, que hace lo que le da la gana, que andarán según sus propios malos deseos. Así anda la gente, ¿o no? Y que encima se burlará y que dirán, dice, ¿qué pasó con la promesa de su venida? ¿Se dan cuenta? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Los grandes sabios, las grandes mentes, los grandes ateos, los agnósticos, ¿no? Los que ponen en tela de juicio la Biblia, la Escritura, ¿no? Y los ignorantes también, ¿no? Dicho sea de paso, agnóstico es el que ignora, ¿no? Es un ignorante de Dios. No cree, no sabe, no opina. Y yo cuando conocí al Señor Jesucristo, le rendí mi vida, estaba aprendiendo de Él, entonces ese primer amor vivía y predicaba y hablaba de Él, y lo sigo haciendo hasta ahora. Y hablaba con un familiar,
Y este familiar me dejó en una sola pieza, ¿no? Porque yo le decía, mira, Cristo va a volver, Cristo viene por su iglesia, hay que arrepentirse, dejar sus malos caminos, ¿no? Venir por fe, la salvación es gratis, no tienes que hacer nada, solamente arrepentirte y venir en fe a Cristo, nada más, porque Cristo viene otra vez. Le decía, y este familiar, una persona mayor, me dijo, mira, hijito, me dijo, eso yo lo escucho desde mi tatarabuelito, me dijo. Que Cristo viene, que eso, no, estás creyendo en esas cosas, me dijo. Y yo me quedé en una sola pieza. Pero gracias a Dios, gracias a Él, que había guardado en mi corazón su palabra, y uno de los versículos que había memorizado justamente era segunda de Pedro 3:9. Y le dije esto, ¿no? Le respondí el segundo versículo que está acá. El segundo versículo que está acá. Este de acá, respondí. Lo tenía de memoria, gracias a Dios. Lo había memorizado. El Señor no se tarda para cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Interesante, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vuelvan, todos vengan al arrepentimiento. Búscalo en tu Biblia, segunda de Pedro 3:9, apúntalo y búscalo. Y se acabó la conversación, porque la otra persona se quedó sin argumento. Este familiar se quedó sin argumento. ¿De acuerdo? Interesante. Entonces, seguimos leyendo. Segunda de Pedro 3:17 dice, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, Pedro ya les había explicado, Pablo también les había explicado, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados. ¿Para qué? Para que no caigan de su firme postura. Esa debe ser nuestra convicción, la firmeza, confiando, esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Ahorita vamos a hablar un poquito de Noé. Más bien crezcan en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia, en ese amor, en esa salvación que obtienen a través de Jesucristo. Crezcan en esa relación con Él. ¿Y qué más? Y en el conocimiento. Acá no hay emoción, no hay que te manipulo, que te hago sentir mal. No, 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 acá yo no hago nada de eso. Es la palabra de Dios la que debe confrontarte, ¿de acuerdo? Pero debo crecer en el conocimiento. Por eso es importante hacer estudios bíblicos, conocer al Señor. ¿Cómo puedo enamorarme de alguien que no conozco? ¿Cómo puedo conocer la voz de alguien que no conozco? ¿Se dan cuenta? Un ejemplo. Los casados, ¿no? Los casados. Por ejemplo, yo estoy vendado de los ojos, ¿no? Imagínense, los casados, imagínense, ¿no? O de repente los que no son casados, a su mamá, ¿no? La voz de su mamá. Están vendados, ¿no? Sus ojos están vendados. Mis ojos están vendados. Y me ponen 40 o 50 mujeres alrededor mío. Y todas comienzan a hablar y me dicen, ¿dónde está tu esposa? Señálame con tu dedo, ¿dónde está tu esposa? Y yo podría reconocer en la multitud la voz de mi esposa y señalar, mi esposa está por acá está, por este lado está mi esposa. No está por el frente, no está a la espalda, no, no, está por este lado derecho. Por ahí la escucho, por ahí la escucho. Entonces, ¿por qué puedo yo conocer la voz de mi esposa? Porque conozco su timbre de voz, porque sé cómo grita, sé cómo habla, cómo levanta la voz, cómo murmura, cómo susurra. Yo entiendo, conozco su timbre de voz y aún esté vendado, por mis oídos puedo entender por dónde está. ¿Se dan cuenta? Por eso que las personas que no conocen al Señor Jesucristo, le dicen, oye, tú sabes pues que el Señor Jesús, que Jesús vino y se casó pues con María Magdalena y tuvo hijos, ¿no? ¿Sabías esa o no? Claro, pues ahí está, ¿sabías o no? Y la persona dice, ah, sí, sí, ¿no? ¿Verdad? Pues. Y pues, ¿cuál sería el problema? Si es hombre, pues, ¿no? Está bien, pues.
Pero, ¿se dan cuenta? Cualquier tontería pueden escuchar cualquier mentira, cualquier voz, y lo van a creer, porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. No conocen su voz. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien que no conoces? Bueno, a ver, yo estoy enamorado pero mi enamorada vive no sé, pues en un país X y no nos hemos visto, solamente nos hemos enviado correos electrónicos, nada más. Y ella me escribe, yo le escribo, a veces peleamos por el correo electrónico, nada más. ¿Podrá alguien iniciar una relación así? ¿Podrán enamorarse? ¿Se dan cuenta? Yo no sé cómo es su voz, no lo conozco físicamente, no lo he visto, no sé cómo piensa, no lo puedo conocer. ¿Y yo puedo empezar una relación así? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no sabes, si miente, dice la verdad, no sabes. Tú no puedes conocerlo. En cambio, Dios ha abierto su palabra, se ha dado a conocer a través de la Biblia, a través de la Escritura y a través de la persona del Señor Jesucristo. A través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cómo enamorarnos, escucharle, sentarnos con él, aprender de él, oír su voz. Más le conozco, más me voy a enamorar de él. ¿De acuerdo? Si no estás viviendo una fantasía, estás viviendo una religión. Has entrado en un club religioso nada más. ¿No? Muchas personas, ¿no? Has entrado a un club cristiano. Te sientes bien nada más. Pero eso no te da salvación. Ten cuidado con eso, ¿de acuerdo? Avanzamos. El apóstol Juan también lo dijo. ¿Qué dijo? Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Tremendo. ¿Cuándo será su venida? Nadie lo sabe. El mismo Señor Jesucristo, ¿no? En su humanidad no quiso revelarlo, ¿no? Dijo, es una sola potestad que le corresponde al Padre. Yo no lo puedo decir, no me corresponde a mí decirlo, ni a ustedes saberlo. Por eso que la gente que ha puesto fechas, ha hecho cálculos, ha hecho unos malabares acrobáticos ahí bíblicos para dar una fecha, han fallado. Han fallado. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Tú no puedes jurar a ser Dios. Tú puedes especular, tú puedes decir, todos los tiempos han sido propicios para que venga el Señor Jesucristo. Antíoco Epifanes, Nerón, Napoleón Bonaparte, Hitler, todos han sido anticristos. ¿Se dan cuenta? No puede especular. Solamente Cristo nos da señales nada más. Solamente podemos ver señales, obtener señales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Mateo 24, 37, 39. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Así será cuando venga el Señor. Así será cuando venga, como en los días de Noé. Dios le dijo, Noé, ya me cansé de esta gente es perversa, es mala, voy a enviar un juicio, construye un arca. Y Noé hizo caso. Noé era un hombre justo, era un hombre obediente. Él y su familia comenzaron a construir el arca. Una gran arca. Una gran arca. Y Noé predicaba. No era predicador. Él les hablaba. Él les decía que se arrepientan. Claro, la Biblia lo dice. Y la gente no se arrepentía, se burlaban de él. Hacían lo que le daba la gana, se divertían, ¿no? ¿Qué dice la gente? Chupa, come, eso te vas a llevar cuando mueras, ¿no? ¿Les parece familiar esas expresiones? Lo gozado, lo vivido, eso te vas a llevar al infierno. Claro, ten cuidado, así era Noé. ¿Sabes cuántos años duró la construcción del arca? O sea, ¿cuántos años estuvo predicando Noé? Construyendo y predicando, soportando la burla, soportando los ataques, el agravio, soportando el oprobio, los insultos y los ataques seguramente, ¿no? Físicos.
¿Sabe cuánto duró la construcción del arca? 120 años. 120 años. Hasta que Dios dijo, Noé, se acabó, suban los animales, subes tú tu familia. ¿Y saben quién cerró el arca? ¿Ustedes saben quién cerró el arca? No. Ustedes creen que es Noé, pero Noé no cerró el arca. El que cerró la puerta del arca fue el mismo Dios. ¿Quién lo dice? Yo, no, está en la Biblia. Y ahí te lo dejo como para que investigues también. ¿Ah? Para que investigues. Dios cerró la puerta del arca. Te doy más o menos una referencia. Génesis 6. Por ahí lo buscas. Génesis 6. Abre tu Biblia, busca tu Biblia. Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. Nadie más. Todos los que estaban fuera del arca murieron. Y ese es un tipo de Cristo. Todos los que estén en Cristo se salvarán. Pero los que estén fuera, por más que quieran entrar, ya no podrán. El arca Noé es un tipo de Cristo. ¿De acuerdo? Solamente se salvaron los que estaban dentro. Noé, sus hijos, sus nueras, Noé y su mujer. ¿De acuerdo? Los que estaban fuera, por más, seguramente, ya con el miedo y con el juicio y todo lo que dijo, ya se va, querían entrar y se estaban arrepintiendo, pero ya nadie pudo entrar. Ya no pudieron entrar. Ya no podían entrar. Ya se acabó el tiempo para ellos. Eso es lo que estaba diciendo, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaba diciendo Noé. Ya no, por más que quisieran, ya no podían entrar. Se acabó el tiempo para ellos. Y se lo llevó a todos, dice, ahí está. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Miren lo curioso, porque cuando Dios le habla a Noé, Noé vivía a 700 kilómetros alejado del mar más cercano. No llovía, no llovía, no había lluvias. Entonces, imagínense lo impensable que era que iba a venir un diluvio, una gran lluvia. ¿Se dan cuenta? Pues la gente no cree. Por eso la gente no cree. Pero así será como en los días de Noé, como en los días de Noé, donde la gente comía y bebía, se casaban, se divertían. ¿Mm? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tremendo. Ahí está, Mateo 24. ¿Y en el 44 qué dice? Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. ¿Qué más señales hay? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe nuevamente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Pestes es pandemia, virus. Y las pestes vienen para quedarse. ¿Y qué más? Hambre, terremotos en diferentes lugares. Si se hace un estudio de todo esto se ha intensificado. No ha habido, en el siglo pasado, no ha habido más que 21 días de paz mundial. Después, todos los años, todos los meses, todos los días han habido guerras en todo el mundo. Pestes también, ya estamos viviendo una. Hambre, una cosa lleva a la otra. Terremotos también, hay más terremotos, más temblores, la tierra está temblando. ¿Qué más dice que vendrán? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Esa gente que dice, bueno, que me fui al cielo, bueno, estoy recibiendo revelación, Dios me ha revelado. Esas son tonterías. Y la gente se asusta porque no conoce la escritura. La gente cree, la gente se aterra porque no conoce la escritura. No conoce lo que Dios está diciendo, no se aflijan, no se dejen engañar. Y en el 12, ¿qué dice? 24:12, y por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado la maldad. Y cada vez se multiplica más. Gente que mata por un billete, gente que descuartiza,
sin remordimiento alguno. Gente que mata por placer. ¿Qué dice? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. No es la fe, ¿eh? El amor de muchos. Ahora la fe es otro tema. ¿Qué más señales? El evangelio será predicado en todo el mundo. Bueno, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Y por eso estoy haciendo esto también, por eso hago estos estudios. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Alguien que está creyendo, que está entrando, que está viendo la luz, ¿no? Pero de un momento a otro, se tira para atrás, se va. No le importa la fe, no le importa Cristo. Se van. Ese es un apóstata, ¿ya? Hermanos, dice Santiago, segundo a los Tesalonicenses 2, 1 al 3. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, clarísimo ahí Pablo, no, la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, nuevamente, lo dijo el Señor Jesús, ahora lo dice Pablo. Ni siquiera por un espíritu. La gente ve señales. Satanás, los demonios hacen señales, por supuesto. Hacen milagros, por supuesto. Pero ¿qué dice? Ni siquiera por un espíritu, una palabra, una carta que pretenda parecer como nuestra. Mira, apareció el evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Judas, el evangelio, la carta del apóstol Pablo, otra carta descubierta. ¿Qué dice? Ahí Pablo lo está advirtiendo. Ya la Biblia cerró el canon, está completa, no necesitamos más. Dice que en el día de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vemos que poca gente ahora tiene fe. La gente se está dando la media vuelta. Se está tirando al mundo. Se está tirando a la perdición, a los placeres de este mundo. Se matan por terrenos, por casas, por cosas materiales, por vanidad. ¿Y qué más dice? Se manifestará el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, ¿no? Alguien va a decir ahí el anticristo, ¿no? Lucas 18, 8, ahí está un costadito. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la fe en las iglesias? ¿Cómo está la fe en el creyente? ¿Realmente tenemos fe? Bueno, ahí el Señor hizo la pregunta. ¿Cómo vendrá? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Apocalipsis, miren, ya vienen las nubes, en las nubes, y todos lo verán, aún los que lo traspasaron y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él se sentarán en su trono de gloria. Mateo 24, 31, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, nuevamente. Así vendrá. ¿Para qué? El Señor tiene que cumplir muchas cosas, la lista es larga. Viene por los suyos, por la iglesia, y cuando digo por la iglesia, hay que entender no la infraestructura, ¿de acuerdo? Sino por las personas. Y no solamente porque estés en una iglesia, sino porque realmente has rendido tu vida a Cristo. Porque el hecho de estar en una iglesia no te hace creyente. El hecho de tener una religión no te hace salvo. Ojo con eso. Ojo con eso. Ninguna religión salva. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Ninguna. Ninguna, mucho menos budista, sintoísta, ninguna. Ninguna. La religión católica, incluso la religión cristiana evangélica. Ninguna religión salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. El único que salva es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Viene para juzgar, viene como rey, ya no viene en humildad a humillarse, no, viene como rey. Viene para cumplir un reino milenial en esta tierra. Viene para cumplir las promesas hechas en el Antiguo Testamento a Israel. Viene para estar con su iglesia, ¿de acuerdo? Por eso es importante estudiar la Escritura. Es muy importante. Tenemos que avanzar.
Esto es importante. ¿Cuál es la actitud que debe tener un creyente? ¿Cuál es la actitud que debe tener un creyente? Juan nos va a decir, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debe hacer todo creyente, purificarse, no dejarse contaminar. Segunda de Pedro 3:14, por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Así debemos buscar, hay que trabajar en esto, hay que trabajar en esto. Marcos 13, 32, 33, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Lucas 12, 37 a 39, dichosos los siervos a los que su Señor encuentre pendiente de su regreso. De cierto le digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse en la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada, pero esto deben saber. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robase su casa. Y él viene como un ladrón, dice. Hace un ejemplo sobre eso. Lucas 21, 34, 36. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sorprenda de repente. Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos. ¿Y qué más? Y oren para que se les considere digno de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Qué bonito, presentarnos ante el Hijo del Hombre. Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. Impiedad. ¿Qué es impiedad? Que no tiene piedad. ¿Y qué es piedad? Viene de pío. ¿Y qué es pío? Alguien que ama, teme a Dios. Alguien que ama y teme a Dios. Ese es alguien pío. Y cuando dice impiedad, dice que alguien, todas las cosas que conllevan a alguien que no ama ni teme a Dios. ¿Y a qué más? A los deseos mundanos. A los deseos mundanos. Eso que nos amarra, que nos jala, los placeres, la seducción de este mundo. Esas cosas debemos, ¿qué dice? Renunciar. Y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Ahí está. Piadosa, piadosa, bonachón, bondadosa, no. Piadosa, el que ama a Dios, el que teme a Dios. Así debemos vivir. Si tú temes a Dios, todo lo demás jala como una locomotora a los vagones. Porque eso te hace consciente de la santidad de Dios. Y si eres consciente de la santidad de Dios, vas a cuidar tu vida y tu relación con Él. Sobre todo, porque todo pecado atenta a Dios. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado daña tu relación con Dios. Así es. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está para algunas sectas que dicen que Jesucristo no es Dios. Hay muchos pasajes que hablan de que Jesucristo es Dios, sino que hay que diferenciar al Dios encarnado, ¿no? Humillado, ¿no? Que está en obediencia al Padre, y al Dios nuevamente exaltado. A veces se equivocan ahí, ¿ya? A veces se equivocan, pero ese es tema de otro estudio. Pero lo digo aprovechando que está el texto. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad. Otra palabrita también me ha rebuscada en la escritura. Iniquidad. Viene del griego anomos. Anomos. Sin nomos ley. Sin ley. Eso es lo que significa iniquidad. Sin ley. Alguien que vive sin ley. ¿Qué ley? La ley de la Constitución. No, no solamente eso, sino sobre todo la ley de Dios, que quebranta la ley de Dios. No le importa la ley de Dios. No le importa lo que Dios diga. Él hace iniquidad. Eso es lo que significa. Vive sin ley, sin la ley de Dios. No le importa lo que Dios dice. Ese es alguien inicuo, alguien que hace iniquidad.
¿Qué dice? Cristo nos redimió de eso y nos purifica, ¿no? Nos hace un pueblo propio, ¿no? Un pueblo propio. Celoso de buenas obras. Cuidadoso de buenas obras, ¿de acuerdo? Afanoso de buenas obras. Ese es un creyente. Así debemos ser, ¿no? Cuidadoso de buenas obras. Buscar hacer siempre el bien. Y no solamente con las cosas materiales. Siempre hay alguna forma de hacer el bien. ¿Qué otra actitud? Segunda Timoteo 4, 6 al 8. Dice la última epístola que escribe el apóstol Pablo, dice, yo ya estoy puesto para ser sacrificado. Pablo ya sabía que lo iban a decapitar y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor. En el día del Señor, ¿no? Entre el juicio, entre el trono de Cristo, ahí el Señor nos dará premios. Él es un juez justo. Él nos va a dar premios a los que estamos en Cristo. Y los que no están en Cristo, ellos van a ir ante el trono blanco. Y ese es para juicio y se vayan al lago de fuego, al infierno por la eternidad. Está en la Escritura. Tengo otros estudios, los puedes buscar también ahí en el canal de YouTube que tengo. ¿Y qué más dice? El juez justo, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que están esperando su retorno. Nosotros, que estamos esperando que Cristo venga. Queremos que Cristo venga. ¿De acuerdo? Romanos 13, vamos terminando. 12 al 14 dice, la noche ha avanzado y se acerca el día, por lo tanto, desechemos todas las obras de las tinieblas y revisamos, cambiémonos, mudémonos, pongámonos esa ropa de qué? Las armas de la luz. Eso es lo que debemos ponernos. Y vivamos con honestidad, como a la luz del día. Y no andemos en glotonería. No solamente se refiere a las comilonas o comer en exceso, ¿de acuerdo? Va mucho más allá de esta palabra. Ni en borracheras. Qué interesante. Ni en lujurias y lascivias. Habla realmente de todo lo que nos puede conllevar nuestro plano corporal para pecar. En la comida, en la borrachera, en la lujuria, en los pecados sexuales, ¿no? En lo que me impulsa, en el deleitarme en la maldad. ¿Qué más? Ni en contiendas, ni envidias. Ni en contiendas y envidias. Hay que cuidar ese corazón creyente. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. Y no busquemos, más claro no puede ser Pablo, ¿no? Y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. No lo busques, no busquemos. Aléjate, huye de la fornicación, huye de la idolatría. 4 veces Pablo va a decir, huye, 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 huye. Huye de la fornicación, de la idolatría. ¿De acuerdo? Vamos a estar haciendo un estudio sobre eso. Muy bien, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Estoy promoviendo que no vayan a ninguna iglesia local? No, no estoy diciendo eso. Ahora no se puede, pues por este tema de la cuarentena. Pero no estoy promoviendo que no se congregue. Hay que seguir. Esto es congregarnos entre hermanos, abrir la escritura, comentar, conversar, buscar, orar, ¿de acuerdo? Santiago dice, también ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor, que ya está cerca la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 4:8, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, ya lo leímos antes, hasta el 17, ¿no? Que no se entristezcan, tranquilos, el Señor va a venir, anímense con estas cosas, ¿de acuerdo? El apóstol Juan, el anciano Juan, recibiendo la revelación, ¿no? El Apocalipsis, ¿no? Al final, el Señor Jesús, resucitado en su gloria, le dice, ¿no? El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. El Señor Jesús dice, sí, vengo pronto. Y el apóstol Juan dice, amén, amén, así sea, así sea. Ven, Señor Jesús. Jesús dice, sí, vengo pronto, dice Jesús. Y Juan dice, responde, amén, ven, Señor Jesús.
Y nosotros como creyentes debemos unirnos a este clamor de Juan, que dice, amén, ven Señor Jesús. ¿No conoces al Señor Jesucristo? Recién estás aprendiendo estas cosas. Donde estés, ríndele tu vida a Cristo. Dile, Señor, estaba perdido, estaba divagando, he estado viviendo una religión. No te conocía realmente. Y me arrepiéntete de la vida de muerte, de camino de muerte que has estado llevando y cambia de camino. Arrepiéntete. Deja ese camino, dale la espalda y ven a la cruz de Cristo. Y dile, Señor, ahora entiendo que viniste a pagar por mí en aquella cruz, que venciste la muerte para darme salvación a mí. Quiero vivir para darte la gloria a ti. Dilo en tus palabras, yo te estoy guiando nada más. Dilo en tus palabras, donde estés, de repente después lo haces en tu habitación, donde sea, en el baño si quieres, arrodíllate en el baño, no importa, donde estés, en tu habitación, en un compartimento, donde estés, en tu auto, donde estés, y dile con tus palabras eso, y el Señor te va a hacer una nueva criatura. Las cosas viejas van a ir pasando y cosas nuevas van a ir viniendo. Vas a ser una nueva creación, una nueva criatura, ¿de acuerdo? Y ahí buscas un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique con la Biblia, donde se enseñe la Biblia, ¿de acuerdo? Muy bien. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.